Creo que es desde los comienzos de este canal que ya hace creo que un poco más de un año que comencé dedicado a la literatura, al análisis de cuentos, novelas. Creo que es desde los mismos comienzos que siempre venía pensando en tratar este tema arduo, por lo que implica de análisis que lleva mucho tiempo, con lo cual no se va a agotar el tema en este video. Lo vamos a tener que seguir por lo menos 2 o 3 videos más. Si estás empezando tus estudios universitarios en la carrera de letras o en un profesorado de literatura, tenés que saber que en algún momento de la carrera, o en 2 o en 3, te vas a topar con este conjunto de textos, por de pronto el cuento La carta robada de Edgar Allan Poe, y se te va a motivar de alguna manera que también tengas que leer el seminario sobre la carta robada de Jacques Lacan. Generalmente, creo, a mí al menos nunca me ha pasado que después el profesor, la profesora te vaya a pedir que rindas examen sobre este tema. Vamos, que el texto de Lacan es muy arduo y, llegado el caso, es muy poco lo que uno llega a entender de una primera, incluso segunda o tercera lectura. Claramente entendemos que lo que hace Lacan sobre el cuento de Poe es hacerle una crítica bastante dura. Incluso por nuestros estudios previos o los que estemos haciendo en el momento, podemos llegar a advertir que, bueno, lo que Lacan le opone a lo que plantea Poe son ciertos preceptos surgidos de la lingüística socioideana, ¿no? La idea de significado, de significante, y cómo de alguna manera también Poe está estructurando su relato, La carta robada, en función de estas nociones. No llegamos a entender el extenso artículo de Lacan en profundidad todo lo que él plantea, y cierto es que bastante nos ayuda que generalmente cuando se nos plantea estas lecturas se nos complementa otro texto, un tercer texto, escrito por Jacques Derrida y publicado en su libro La tarjeta postal, donde ahí Derrida trata lo que Lacan plantea en este seminario sobre la carta robada, que entonces, bueno, nos ayuda a que, si de pronto somos examinados sobre qué fue lo que comprendimos sobre el texto de Lacan, y tal vez no tengamos una idea muy propia, pero por lo menos podemos decir qué es lo que dice Derrida, y ahí vamos armando un poquito un panorama. Pero puede ser que te haya resultado muy interesante todo este complejo y que sea un poco frustrante no llegar a entender del todo, sobre todo si te gusta mucho Poe. Digo, puede resultar un poco frustrante no llegar a entender del todo cabalmente, con algún detalle, todo lo que implica las observaciones que hace Lacan. Bueno, a mí al menos me ocurrió eso, se me volvió muy frustrante, a la vez un tanto obsesivo. Cada tanto yo vuelvo a la lectura de este seminario sobre la carta robada de Jacques Lacan y trato de tomar un poquito más de entendimiento sobre lo que está tratando y sobre la gravedad del asunto que él le imprime. Hay un momento donde nos da la sensación que uno tendría que estudiar, además de literatura, hacer la carrera de psicología, y en particular lo que hace a la psicología lacaniana, para llegar a entender del todo qué es lo que está planteando este autor. Imposible, ¿no es cierto? Prácticamente en una sola vida. Habrá quien pueda. Dichoso él, ella. Hay algunas nociones, me parece a mí, que hacen a la idea del psicoanálisis lacaniano que está bueno tener en cuenta para contextualizar entonces y estructurar un poco
y llegar a comprender de mejor manera a qué se está refiriendo Lacan en su crítica al cuento de Poe. Un psicoanálisis, por otra parte, que se diferencia, al menos podemos llegar a entender que se diferencia bastante del psicoanálisis freudiano, ¿no es cierto? Si bien no tengo en claro que Lacan contradiga a Freud, por lo menos no en lo que representa, significaría el grueso de la teoría, de la idea, tengo entendido sí que se particulariza de manera bastante importante, al menos por la experiencia que nosotros podamos tener como pacientes de psicoanálisis. Bueno, sabemos que existe el enfoque freudiano, existe el enfoque lacaniano, que tal vez en la experiencia podamos llegar a advertir en diferencia de actitud de los terapeutas según sean de una corriente, pertenezcan a una corriente u otra, y en ese sentido, bueno, incluso por esa superficialidad que nosotros podemos llegar a advertir, incluso ahí tomemos decisiones, ¿no? Bueno, qué sé yo, he hecho, no sé, 10 años de psicoanálisis y la verdad que recuerdo a fulanito que era freudiano y me fue mejor que con sutanito que era lacaniano o al revés. Tengamos en cuenta que el seminario a la carta robada de Lacan precisamente se trata de la transcripción de un discurso, no es algo que él se sentó a redactar, ¿no es cierto? A mediados de 1956, Lacan ofrece este seminario, equivalente a una conferencia, una charla, que alguien luego transcribirá a la palabra escrita, al texto escrito, y será publicado. Aparece este texto iniciando el volumen 1, el tomo 1 de Escritos de Jacques Lacan, que se publica en su primera edición en 1966, traducido al español por un tal Tomás Segovia. Para empezar, y desde una línea general, para después ir detallando y particularizando, globalmente podemos decir que Lacan siente un profundo menosprecio por este cuento, tal como que sería una especie de bluff de parte de Poe, de recrear alguna especie de juego de artificio inconsistente, tal vez como una muestra de fanfarronería, de ingenio mental, aprovechándose tal vez del desconocimiento que sobre muchos temas pueda tener el público en general. Esto creo en algún momento, no sé, lo veremos si Lacan llega a expresarlo de manera tan vehemente, pero creo que se desprende del tono general del texto. Empieza por decir entonces Lacan de que en la psicología humana se establecen automatismos de repetición debido a una especie de insistencia de la cadena significante que se daría psicológicamente de una manera bastante mecánica. Y acá ya en un primer término nos remite al concepto de signo, según Ferdinand de Saussure y su curso de lingüística, donde el signo, la palabra, está compuesto de manera indisoluble por significado y significante. De manera indisoluble y también de manera arbitraria, dice Saussure, ¿no es cierto? A ver, repasemos un poquito la lección. Significado, bueno, ya todos sabemos lo que el vocablo significa. Por poner un ejemplo, todos sabemos lo que significa la palabra perro, ¿no es cierto? Conocemos el significado de esa palabra. Ahora bien, esa palabra misma reviste un significante que es arbitrario, porque la palabra perro significa lo que significa, pero en español. En inglés va a ser dog y en francés va a ser chien. Esa diferencia formal, tanto en lo visual de la palabra como en lo auditivo, ¿no es cierto? No suena igual perro que dog que chien y no se ve igual la palabra escrita.
eso hace al significante, si bien el significado de la palabra es lo mismo, ¿no es cierto? Advirtamos que tanto Saussure como Lacan mismo muchas veces se olvidan de que existen realidades, percepciones extraverbales, ¿no es cierto? Porque yo podría desconocer el nombre de la palabra o la palabra con que se nombra al perro, podría desconocerlo tanto en inglés como en francés como en cualquier otro idioma. Yo no sé cómo se dice perro en ruso. Y si un ruso no sabe hablar el español, ni ningún otro idioma, y yo tampoco, más que la lengua materna, de cualquier manera podríamos, tal vez por mímica, ¿no es cierto?, lenguaje no verbal, imitamos un perro, no lo voy a imitar yo ahora, no me voy a exponer al ridículo, y podríamos llegar a sugerir entonces y a entendernos por mímica en la noción de perro, ¿no es cierto?, al margen de cómo se diga en cada idioma. Digo que estas son posibilidades que me parece a mí que tanto Saussure como Lacan soslayan, ¿no? En general los lingüistas saussureanos descartan o soslayan. Otra idea que se asocia a Lacan es la relación entre lo imaginario y lo simbólico, donde lo simbólico sería como una especie de desprendimiento de lo imaginario y que lo que más tarde o temprano se concluye de esa relación es que la esencia no existe. Existen impregnaciones imaginarias. Para Lacan lo real no es que no exista, pero es un ámbito que el hombre no tiene ningún tipo de relación, sino que el hombre vive de alguna manera, el ser humano, impregnado de imaginarismo, ¿no es cierto? Se conduce por lo simbólico, por las formas, por lo significante, antes que por un conocimiento real del significado. Es decir, o como decir, permanentemente están habiendo distorsiones de algo que pudiéramos suponerlo real y que se producen, en este texto lo va a remarcar Lacan como los procesos de desplazamiento, pero que no podemos dejar de entender el proceso de desplazamiento sin contraponerlo al de condensación, que también es parte en otros textos de psicoanálisis lacaniano. Él remarca esta noción de desplazamiento porque, bueno, después va a mostrar cómo el cuento de la carta robada se estructura en base a procesos de desplazamiento. Para bajarlo un poco al llano, ¿qué es desplazar y qué es condensar? Por ejemplo, mi esposa es psicóloga. Si yo anoche soñé con una psicóloga en X circunstancias, pero que esa psicóloga con la que yo soñé no es mi esposa, bueno, precisamente ahí lo que se estaría operando es un desplazamiento, ¿no es cierto? Y tal vez porque en ese sueño esa psicóloga con la que yo hubiera soñado está significando una serie de cuestiones que visualizar a mi propia mujer psicóloga en esa situación sería como muy comprometido para mi propia psiquis, ¿no es cierto? Entonces lo que se opera es un desplazamiento al interior, quiero decir, de cómo se estructuraría ese sueño, como una especie de mecanismo de defensa en este caso. Por lo contrario, una operación de condensación sería si yo esta noche sueño con mi esposa en una situación donde se le atribuyen circunstancias, cualidades, características que van más allá de lo que en la realidad se le podría atribuir a la figura, a la persona, a la entidad que configura a mi esposa, ¿no es cierto? Lacan va mucho más lejos cuando asegura al inicio del texto que el simbolismo representa o establece un recorrido de un significante y dice que eso hace que la misma ficción exista, o sea, excede al cuento escrito por Poe, ¿no es cierto? La ficción existe, dice Lacan, en base a que existe un simbolismo que en sí mismo es un recorrido de un significante. Es decir, lo mismo que decir que la ficción no tiene significado.
es puro significante, es pura forma, ¿no es cierto? Y desplazamiento de formas. Algo puede haber de cierto en esto, por lo menos, digamos, es debatible, es discutible, ¿no es cierto? En la literatura nada más lo que cambian son las formas, pero siempre se está contando la misma historia, en algún sentido. Es una polémica, es discutible, es filosófico incluso, ¿no es cierto? Uno podría pensar como significado la historia de un tipo que finge locura en función de vengar el asesinato de su padre. Eso es un significado que después lo encontramos en Hamlet y lo encontramos en Batman, por decir algo, ¿no es cierto? Y en cuántas historias más no se repetirá eso medular bajo diferentes formas. Bien, Hamlet, Batman son los significantes de algo ulterior, principal, un significado que es el fingimiento de la locura para vengar la muerte de un padre, con todo lo de psicoanalítico profundo que pueda implicar ideas tales como padre, venganza, locura, ¿no es cierto? A partir de ahí Lacan entonces empieza desde lo más superficial a lo más particular a desmenuzar, a analizar el cuento de Poe y la carta robada. Hace algunas observaciones sobre el cuento, me parece bastante acertadas. Él dice que la segunda escena, que es la que yo en el video anterior dije que es la tercera, porque él igualmente pasa de largo que hay como una especie de intersección en el cuento, pero bueno, él lo tomaría como parte de la segunda parte del cuento, ¿no es cierto? Planteo del problema policial, primera parte, segunda parte, resolución del mismo tema policial, donde él dice que la segunda escena, la resolución, lo que para nosotros es la tercera, no deja de ser una repetición de la primera. Es muy interesante porque ahora lo detalla. Dice, se establece en tres términos de estructura del cuento mismo 3 grados de intersubjetividad. En el primer plano lo tenemos en la primera escena, al interior del despacho presidencial o monárquico, donde se hallan el ministro D, la reina y el rey. El ministro D es el que tiene el poder porque todo lo sabe, porque todo lo ve, porque todo lo dispone, porque es el que actúa. La reina es miope, podríamos decir, porque puede llegar a ver hasta ciertos puntos, hay cosas que se le pasan por alto, por ejemplo, el cambio de espacio que hace el ministro D respecto de la carta, ¿no es cierto? Habíamos visto que ella llega a ver, la reina llega a ver que el ministro D cambia sobre el escritorio una carta por otra, pero en definitiva no termina de darse cuenta qué es lo que hace con esa carta de la que el ministro D se ha apropiado, mientras que el rey está inconsciente absolutamente de todo. A un segundo nivel está la escena que está narrada por el prefecto de policía, donde es la reina ahora la que va a saber todo en relación con el ministro de policía que se está enterando. La reina le participa al policía acerca del incidente, le da material acerca de los hechos, lo entera. Ahí es la reina la que en esa situación conoce el problema, al margen de que haya cosas que en la primera instancia se le hayan pasado por alto. El policía se está enterando recién, todavía tiene que establecer sus propias hipótesis. Y el ministro desconoce, como tercer factor aparece que el ministro desconoce en absoluto que la reina se está encontrando con el prefecto de policía para darle participación sobre los eventos, ¿no es cierto? Y luego tenemos un tercer nivel, que es cuando el policía se encuentra o asiste al encuentro con Dupin, donde Dupin por naturaleza es el hombre esclarecido y que todo lo sabe, o que si no lo sabe ahora lo va a saber mañana en 24 o 48 horas. El policía, si bien es el que va a narrar el cuento, ahí se establece una polaridad en la relación policía-Dupin de quién sabe más, quién sabe menos. Por de pronto, mientras Dupin lo escucha al policía, él ya le conoce al prefecto de policía todas sus
mañas, todas sus limitaciones, ¿no es cierto? Está escuchando la historia de Dupin, pero desde un lugar del hombre que todo lo sabe. Ya sabe que en lo que Dupin le dice, en lo que el policía le dice a Dupin, hay recortes de la realidad. Y en el tercer factor sigue permaneciendo el ministro que desconoce, primero desconocía el contacto entre el prefecto de policía y la reina, ahora desconoce el encuentro entre el policía y Dupin. Podemos ver que en estos tres niveles se estructura un modelo de intersubjetividad en base a desplazamientos, ¿no es cierto? Desplazamientos en cuanto al rol que en lo relacional a cada uno le toca jugar. Hay un desplazamiento de polaridades, ¿no? El que tenía el poder en la primera instancia era el ministro D, que en la segunda pierde totalmente ese poder y lo gana la reina, que es la que va a comunicar, y en el tercer nivel Dupin reemplaza a la reina. A su vez, nos remarca Lacan, me parece lúcidamente, que al exterior del cuento se opera algo parecido, porque sabemos, lo dijimos en el video anterior, el narrador de este cuento no es el clásico narrador omnisciente, fiable como la cámara cinematográfica que nos muestra lo que está sucediendo al interior de una película, sino que a su vez la voz narradora es un personaje que es completamente ajeno a lo que se está contando, a la historia, a los intereses objetivos de la historia, es sujeto en su más pura concepción, ¿no es cierto? Casi podríamos decir un narrador omnisciente de cuento clásico es más objeto que sujeto a lo que hace a la construcción del relato, ¿no es cierto? Me gustaría saber, algunos de los formalistas rusos, qué visión hubieran tenido sobre eso. Posiblemente lo hayan tratado. Este modelo de intersubjetividad que presenta en su estructura el cuento, dice Lacan que también establece un automatismo de repetición que, digamos, que a la cohesión de ese automatismo de repetición se lo está dando la carta en sí misma, que como tema está pasando de un nivel al otro, ¿no es cierto? Del primero al segundo al tercero. Toda esta operatoria pone al descubierto lo que de inconsciente se establece en el desarrollo del relato. Claro, si estamos hablando de automatismos de repetición, no van a ser conscientes, ¿no es cierto? Se da por pura inconsciencia. Lacan dice que en el inconsciente, en lo inconsciente, siempre lo que impera es el discurso del otro, el otro con mayúsculas, que en definitiva es la relación que nosotros, seres conscientes o pretendidamente conscientes, podemos llegar a tener en relación con lo inconsciente, ¿no es cierto? O sea, conocemos lo inconsciente de alguna manera, de una manera muy similar a cómo nos relacionamos con lo otro, y ya con mayúsculas. El inconsciente nos domina. Con esto finaliza la primera parte del texto de Lacan, como que se retrotrae y vuelve a una generalidad y empieza esa segunda parte por ya ir más al asunto de lo que podría ser la intencionalidad de Edgar Allan Poe al escribir este cuento, y empieza por menospreciarlo bastante. Dice: no parece estar de más, sin embargo, antes de adentrarnos en esa vía, preguntar si la mira del cuento y el interés que tomamos en él, en la medida en que coincidan, no se hallan en otro lugar. Otra vez el tema de los desplazamientos. ¿Podemos considerar como una simple racionalización, según nuestro rudo lenguaje, el hecho de que la historia no sea contada como un enigma policíaco o policiaco? En verdad, tendríamos derecho a estimar que este hecho es poco seguro, observando que todo aquello en que se motiva semejante enigma a partir de un crimen o de un delito, a saber, su naturaleza y sus móviles, sus instrumentos y su ejecución,
El procedimiento para descubrir a su autor y el camino para hacerlo convicto está aquí cuidadosamente eliminado desde el comienzo de cada peripecia. Es verdad lo que dice acá Lacan, ¿no es cierto? Como cuento policial clásico. Y bueno, es bastante extraño la carta robada de Edgar Allan Poe. O sea, desde el momento inicial sabemos quién es la víctima, quién es el victimario, el móvil, el cuerpo del crimen, ¿no es cierto?, que, representado por esta carta. En ese sentido, vamos, que podríamos decir que este cuento de Poe, en algún grado, es bastante vanguardista, ¿no? El cuento clásico, ¿a qué nos remitiría? Bueno, a tener que leer de punta a punta el cuento para descubrir quién se robó la carta. No, acá desde el vamos, desde el primer párrafo ya sabemos quién. Entonces, no es ese el desafío que nos propone Poe. Es otra cuestión, ¿no es cierto? Entonces Lacan empieza a observar que lo que busca establecer Poe como autor no es el desarrollo de un cuento policial clásico, sí parecería ser el establecer ideológicamente algo que tiene que ver con las visiones del mundo, de la realidad, de su funcionamiento. Tanto es así que, es verdad, Dupin recibe al prefecto de policía, también él con algún grado de menosprecio por lo que le representa el prefecto de policía, alguien en algún sentido adocenado en sus propias formas, en sus propias metodologías, que claro, tiene que venir a consultar a un investigador mucho más abierto de mente, que puede ejercer pensamiento lateral para arribar a conclusiones, a resultados que por una metodología estrictamente cientificista entonces no se llega. A esto mismo continúa Lacan diciendo: en el primer diálogo entre el jefe de policía y Dupin se desarrolla como el de un sordo con uno que oye. El sordo sería el prefecto, ¿no es cierto? Es decir, que representa la complejidad verdadera de lo que se simplifica ordinariamente con los más confusos resultados en la noción de comunicación. La transmisión se está operando nada más que en un solo sentido. Es Dupin el que comprende toda la situación. Hay toda una dimensión de la comunicación que por sordera el prefecto no escucha. Con esto llega a la conclusión Lacan de que la comunicación humana no puede darse de otra manera más que por funciones imaginarias, dice él, que unas pueden llegar a ser más diferenciadas que otras, y pone por ejemplo lo que él llama, dice, pretendido lenguaje de las abejas, que sería mucho más, bueno, donde no habría ningún tipo de contaminación de funciones imaginarias. Una abeja, por ejemplo, está comprobado científicamente, señores, que una abeja puede encontrar, descubrir un rosal profuso de néctar, vuelve al panal, va al panal, les comunica por, evidentemente, lenguaje no verbal a sus compañeras dónde se halla ese rosal para que todas vayan a buscar ese néctar. El grupo de abejas que visualiza o entiende de algún modo lo que la primera abeja les está transmitiendo, entienden objetivamente lo que el comunicado y van a poder ir directamente a buscar a ese rosal. Ahora, mientras tanto, si bien todas las abejas comprenden el mensaje de la primera, que tuvo la experiencia de descubrir el rosal, no pueden intercambiar la misma información, no pueden narrarse entre ellas lo que la primera le está diciendo. ¿Se entiende? Si una abeja estaba ausente del primer comunicado, del comunicado original, o era un poco sorda, o estaba mirando hacia otro lado, la que sí estuvo prestando atención, la que sí pudo haber comprendido, no le va a poder transmitir esa información a la compañera. Es decir, en ese tipo de comunicación no hay función imaginaria, tampoco hay función lingüística como humanamente podemos llegar a comprenderlo, ¿no es cierto?
comunicación humana es transmisible y retransmisible, pero en esa transmisibilidad incluso, antes que la retransmisibilidad, va a haber completa subjetividad, ¿no es cierto? Ya sabemos que cuando alguien narra algo, cuenta un episodio, un evento, cuánto contenido de sí mismo no le está poniendo o restando, ¿no es cierto? Y volvemos a la importancia de que en este relato la voz narradora no sea omnisciente, sino que sea un sujeto humano, no un objeto, un artificio de la escritura. En un momento Lacan me resulta simpático que da cuenta de aquellos que nos imputan ignorar la comunicación no verbal. O sea, Lacan es consciente de que por lo menos hay un sector ahí del estudiantado que le imputa ignorar la comunicación no verbal. A partir de entonces Lacan, acusa o describe a Poe comportándose como un ilusionista, como un prestidigitador que a partir de desplazamientos se divierte confundiéndonos, cambiándonos de lugar las cosas, en lo que podría advertirse como un juego intelectual sin mayores fundamentos. A medida que avanza Lacan en su discurso, uno va viendo cómo va levantando el tono. Hay algo que lo enoja a Lacan. Siempre tuve la idea de que hay algo en el cuento, al interior del cuento, La carta robada, hay algo que enoja a Lacan. Conversándolo con compañeros de estudio, incluso con profesores, me han dicho, no, bueno, es exagerado pensar que Lacan se podía llegar a enojar por cualquier cosa que hubiera escrito Poe o cualquier otro escritor de ficciones. Sin embargo, yo creo que encuentra Lacan algo de desafiante. Es lo de menos si se enoja o no se enoja. Yo creo que sí, que se enoja y que por ser la transcripción después de todo de algo que él ha dicho de manera oral, es posible que se impregne el texto o un escrito de algún grado de emocionalidad que pudo haber tenido el primer discurso oral, ¿no? Dice que en el primer diálogo que tiene Dupin con el prefecto de policía, todo está hecho para inducirnos a la noción de la imbecilidad del personaje del prefecto de policía. Es cierto, hay un grado de certeza en eso que dice Lacan. También es cierto que, animado a que Poe en algún momento del relato utiliza la palabra la estupidez, bueno, entonces Lacan después se toma la licencia de que en lo que sigue del relato, y por lo menos 6 veces, utiliza la palabra imbecilidad. Menudean los sarcasmos, es verdad, sobre el error del jefe de policía, sobre todo en un momento donde el prefecto de policía dice acerca del ministro que debe tener algo de poeta porque para conducirse de manera tan loca, ¿no? Como que los poetas están locos, a lo que Dupin le responde que es posible que todos los poetas estén locos, lo que no significa que todos los locos sean poetas. Y el tono mayor del texto de Lacan me parece que es cuando llega al lugar, al momento en que Poe se mete con la fórmula de x al cuadrado más px es igual a q, que Poe pone en duda de que siempre x al cuadrado más px no sea igual que q. Bueno, esto a partir de ahora lo dejamos para un segundo video porque me parece muy enriquecedor ir detalle por detalle siguiendo toda esta diatriba y para que no se haga demasiado largo, que después también por largo se vuelve cansador y ya la atención la tenemos un poco menguada a esta altura del video. Entonces en un próximo encuentro vamos con lo que sigue del seminario de Lacan, que seguro ya lo terminamos, y estaría bueno también ver cómo intercede en esta discusión Jacques Derrida en su libro La tarjeta postal. Hasta aquí, espero que estén disfrutando de esta serie de videos, como del resto de publicaciones en este canal. Como siempre les pido, recuerden compartirlo, recomendar el canal a allegados, parientes y vecinos.
Y como siempre también me despido de ustedes esperando, deseándoles muy gratos momentos y muy gratas lecturas. Hasta pronto.